En una época anterior al Génesis, cuando el universo aún no estaba del todo sellado, un pacto celestial fue sellado en secreto, uno que ni los profetas conocieron, ni los ángeles vigilaban. Este pacto contenía el conocimiento que podría cambiar el destino de toda la creación, el poder de decidir entre la voluntad divina y el libre albedrío absoluto. Pero ese pacto fue escondido en un libro sellado con fuego eterno, y solo podría abrirse cuando el corazón de un mortal superara a los ángeles en fe, dolor y verdad. Ahora, en un rincón olvidado del mundo, un joven errante llamado Asael comenzará una travesía donde cruzará dimensiones, enfrentará a criaturas olvidadas por el cielo, y se verá entre la guerra de tronos invisibles. Todo por un libro que nunca debió existir. El fuego devoraba la aldea de piedra, mientras los gritos se convertían en ceniza y el cielo se teñía de rojo. El viento traía consigo un susurro antiguo, no en palabras, sino en emociones, como si la tierra llorara la pérdida de algo que aún no entendía. Asael cayó de rodillas entre los restos humeantes de lo que fue su hogar, sus manos llenas de ceniza y sangre. Frente a él, el cuerpo inerte de su madre aún sostenía el collar con el símbolo de la estrella oculta, un triángulo dentro de un círculo, atravesado por una lágrima. Asael no lloró, el dolor ya no encontraba salida por sus ojos. Había sentido ese vacío por demasiado tiempo, desde la primera vez que soñó con aquel lugar que no existía, un trono en el cielo sin ocupante, rodeado por ecos que cantaban su nombre. Tenía 17 años y cada noche, desde que tenía memoria, su mente lo llevaba a un templo suspendido sobre el abismo. Allí, voces sin boca le susurraban que su destino no estaba escrito en ningún pergamino conocido. Ese día, cuando su mundo se derrumbó, el sueño volvió, pero esta vez fue diferente. Despertó rodeado de símbolos, ardiendo en el suelo, escritos en lenguas que nunca había aprendido pero que comprendía con el corazón. Una figura lo observaba desde la sombra, cubierta por una túnica blanca y sin rostro visible. Le extendió un libro sellado por una cadena brillante como el sol mismo, y dijo sin moverse los labios: «Este no es un regalo, es una deuda. Fuiste elegido antes de que el tiempo tuviera nombre». Asael despertó con el libro en las manos. Lo intentó abrir. Nada, la cadena no tenía cerradura, ni principio, ni final. Pero en la tapa ardía lentamente una palabra que nunca había visto escrita, pero que sabía su significado: Emet, la verdad. Huyó, atravesó los campos, los ríos, las montañas, llevando aquel objeto maldito que quemaba sin herir. Donde pasaba, las cosas morían lentamente, como si el tiempo temiera lo que él cargaba. Animales lo evitaban, el viento se callaba, los ancianos lo miraban y hacían la señal de lo prohibido, y aún así, no podía dejarlo. Algo dentro de él lo ataba al libro, como si fuera parte de su alma. Caminó durante días hasta llegar a la ciudad flotante de Nael, donde se decían que los sabios conocían el idioma de los ángeles. Allí, en la biblioteca sellada con puertas de luz, encontró a un anciano ciego que lo esperaba como si supiera su llegada. No le preguntó su nombre, solo extendió la mano sobre el libro y pronunció 3 palabras que helaron el aire: el último pacto. Asael retrocedió. «Ese libro no fue creado por Dios», dijo el anciano. «Fue escrito por su silencio». Asael no entendía. ¿Quién lo escribió entonces? El anciano tembló. Sus ojos, ciegos por décadas, sangraron lentamente. Aquello que ni el cielo ni el infierno se atreven a nombrar. Lo que fue antes de todo, y que ahora te ha elegido a ti. El suelo retumbó. Desde las grietas surgieron sombras que no proyectaban luz, sino ausencia de existencia. Criaturas que olían a olvido comenzaron a rodearlos. «Escúchame, muchacho», susurró el anciano. «El libro busca despertar, pero si lo abres antes de estar listo, no leerás la verdad. Te convertirás en ella». Y en ese momento, el mundo se partió. Las sombras atacaron. La ciudad flotante se desplomó del cielo, y Asael cayó con el libro en los brazos, directo al abismo. No fue la caída lo que quebró a Asael, fue la eternidad del descenso. Cayó sin fin, con los ojos abiertos, atravesando un cielo que dejó de ser azul, luego blanco, luego rojo, y finalmente, nada. El tiempo perdió forma,
El aire se volvió espeso, las leyes del mundo dejaron de funcionar, como si el universo se rindiera ante la presencia del libro. Asael no gritaba, solo se aferraba al objeto que lo había marcado, cuyas cadenas no lo apresaban, pero tampoco lo soltaban. Entonces, el impacto, pero no fue doloroso, no hubo suelo, no hubo colisión, solo, el final de la caída. Asael flotaba en una oscuridad tan vasta que el pensamiento mismo se sentía ajeno. No había sonidos, no había frío ni calor. Era como si existiera dentro del suspiro de una deidad dormida, y sin embargo, sentía que no estaba solo. El libro en sus manos vibraba suavemente, como si respondiera a algo más presente en ese abismo invisible. Fue ahí donde escuchó la voz. No llegó desde afuera, no resonó como un eco. Fue más íntima que su propio pulso, más sutil que el recuerdo de una lágrima. Era una voz que no hablaba en palabras, sino en verdades que siempre habían estado en él, enterradas bajo el ruido del mundo. Asael no era un llamado, era una revelación. El abismo no es castigo, es prueba. Asael intentó hablar, pero su voz no funcionaba, no tenía cuerpo, o al menos, ya no lo sentía como antes. Solo estaba su conciencia, y el libro. Quiso moverse, pero no había dirección, ni arriba ni abajo. Era como estar dentro del pensamiento de algo eterno. Entonces lo vio, no con los ojos, sino con el alma. Una figura emergió de la oscuridad. No caminaba, flotaba, no tenía rostro, pero su presencia era inmensa, hecha de humo, sombras y pequeños destellos de estrellas que se apagaban en su interior. Cuando habló, su voz era compuesta por muchas otras, voces de niños, de ancianos, de madres que lloraban, de guerreros vencidos, todas unidas en una sola resonancia. Has llegado donde muy pocos han sido dignos de caer. Has traído el libro. El cielo no te pidió esto, el infierno no te lo ofreció, pero aquí estás, entre lo que no debería existir. Asael logró pronunciar un susurro, más mental que físico. ¿Quién eres tú? Soy el guardián del abismo. No protejo, no castigo, solo soy la frontera entre la verdad escondida y el silencio eterno. La figura se acercó. Asael sintió su presencia como una presión que deshacía memorias. Olvidó por un segundo el rostro de su madre. Luego lo recordó, con lágrimas que no cayeron. Este lugar, continuó el guardián, no es muerte, es tránsito. Todo lo que ha sido negado por Dios, todo lo que no tiene espacio en el plan divino, viene aquí, a morir sin morir. Aquí yacen los pensamientos rechazados, los sentimientos prohibidos, las preguntas que nunca tuvieron respuesta. Aquí duerme el conocimiento que no se atrevió a ser dicho. Asael apretó el libro. ¿Qué es esto? ¿Por qué lo tengo? El guardián se detuvo frente a él. Porque tu alma soportó la fractura sin perderse. Porque tu corazón quebrado no se volvió piedra. Porque en medio del dolor, aún dudaste, y en la duda, brillaste. El espacio alrededor cambió. De la nada, surgieron columnas rotas flotando en el vacío, cada una tallada con escenas de su vida. Asael vio su infancia, su adolescencia, sus errores, su primera mentira, su primer amor, su primer acto de bondad sin testigos. Escenas vivas que lo juzgaban y lo redimían al mismo tiempo. ¿Qué es este libro?, preguntó Asael, con voz temblorosa. El guardián respondió: este libro no fue escrito por manos, no tiene tinta ni papel, es memoria pura, es el pacto no pronunciado, el que se formó antes del verbo, antes del fiat lux, antes del aliento de la creación. Es la opción que Dios no entregó, y que ahora vuelve a la superficie a través de ti. El libro ardió levemente, las cadenas no desaparecieron, pero comenzaron a cantar, una vibración rítmica como un corazón despertando. Puedo devolverte a tu mundo, dijo el guardián. Puedes vivir una vida sin este peso. Nadie sabrá que llevaste esto contigo. Nadie recordará tu nombre. Volverás a ser uno más. El silencio se volvió absoluto. O puedes continuar, susurró el guardián. Puedes atravesar los velos que cubren lo oculto. Pero si lo haces, Asael, ya no serás quien eres. No habrá regreso, no habrá protección, solo verdad. Y su precio. Asael bajó la cabeza. Dentro de él, un millar de emociones se golpeaban entre sí. La idea de una vida tranquila era tentadora. Una nueva aldea, nuevos nombres,
incluso olvidar que alguna vez soñó con el trono vacío en el cielo. Podía huir, pero entonces pensó en lo que dejó atrás. Pensó en los ojos vacíos de su madre, en los cuerpos carbonizados, en el dolor, y comprendió algo fundamental: no había sido elegido, había sido convocado, por el grito del mundo que nadie escuchaba. Seguiré, dijo, y la palabra flotó como una lanza en medio del abismo. El guardián asintió. Entonces prepárate, portador del último pacto. Lo que viene no se puede describir, solo se puede sobrevivir. El espacio se estremeció, una grieta atravesó el abismo como un relámpago silente. De su centro emergió una escalera hecha de huesos transparentes, sangre suspendida y luz comprimida. Cada peldaño tenía un nombre grabado, algunos escritos con letras humanas, otros con símbolos que no podían ser leídos sin perder la cordura. Asael colocó el pie en el primer escalón. Sintió el peso de cada alma que había fallado antes. Voces lo llamaron por su nombre, no para animarlo, sino para advertirle. Con cada paso, su cuerpo comenzó a cambiar, no físicamente, internamente. Era como si su esencia se reescribiera. En el último peldaño, antes de cruzar al otro lado, el guardián le habló por última vez. ¿Dónde vas? No existe el bien, no existe el mal, solo existe lo que fue y lo que nunca debió ser. Recuerda esto, Asael. El libro no quiere ser leído, el libro quiere ser liberado. Asael cerró los ojos y cruzó. Asael no cruzó una puerta, cayó por una herida, una grieta abierta en la tela de la realidad, donde el alma se despojaba de todo lo que creía ser. Allí no había gravedad, ni dirección, ni lógica, solo un pulso inmenso guiaba su descenso, el pulso del libro. Ya no latía como algo ajeno, ahora era uno con su pecho, un órgano nuevo que le gritaba en silencio. Al fin, cayó, pero no sobre tierra, sino sobre memoria. El reino sin nombre se extendía ante él como un espejismo sin fin. No era un lugar, era una idea. Su cielo era una cúpula quebrada de cristal negro, suspendida sobre montañas flotantes y ríos que fluían hacia arriba. Las estrellas eran ojos cerrados, las calles eran venas de piedra. Nada era normal, nada debía serlo. Asael sintió que el mundo se construía a medida que lo pensaba, pero también se deformaba si dudaba de él. Las torres estaban hechas de restos, columnas de tiempo erosionado, ladrillos grabados con recuerdos de personas que nunca existieron, puertas que no se abrían porque no conducían a ningún sitio. Lo primero que sintió fue el silencio, luego, la conciencia de que no estaba solo. Miles de figuras caminaban por la ciudad, pero no eran personas, eran sombras sin rostro, hechas de humo sólido, cada una arrastrando cadenas invisibles que no ataban su cuerpo, sino su voluntad. Sus pasos eran lentos, como si cargar con su propia existencia les resultara imposible. Cada una llevaba un objeto, un espejo cubierto, un manuscrito incompleto, un reloj sin manecillas. Eran portadores, como él. Una sombra se detuvo frente a él, lo miró con una ausencia tan penetrante que dolía. ¿Eres el nuevo?, preguntó, sin mover la boca. Asael asintió lentamente. ¿Traes el libro? Él bajó la mirada. No era necesario responder. Entonces apártate, no podemos ayudarte. Ninguno pudo, solo puedes avanzar. La sombra se deshizo en cenizas. Asael respiró hondo, caminó. El libro estaba más caliente, sus cadenas vibraban como cuerdas de un instrumento afinándose. Sentía que algo dentro del objeto vivía, y despertaba con cada paso. Pasó junto a un mercado donde no se vendía nada, un templo sin entrada, un lago donde flotaban pensamientos escritos como letras en la superficie. Asael se inclinó sobre el agua y leyó uno: si los cielos callan, ¿quién protegerá al inocente? Caminó hasta lo más profundo de la ciudad. Allí encontró una sala circular, sin techo, sin puertas, solo columnas torcidas, y en el centro, una piedra enorme. Sobre ella, tallado en sangre seca, un nombre: Aneris. El libro brilló con furia, la piedra comenzó a temblar. De ella emergió una criatura imposible de describir. Tenía forma humana, pero cambiaba constantemente: hombre, mujer, niño, anciano, ángel, bestia, sombra. Su piel era transparente, mostrando tormentas bajo su carne.
sus ojos eran espejos, y su rostro, el de Asael. ¿Por qué viniste?, preguntó con su voz. Asael no respondió. No eres el primero, cientos lo intentaron, todos cayeron, todos gritaron, todos abrieron el libro. ¿Y qué pasó? La criatura lo miró fijamente. Desaparecieron, no murieron, no vivieron, se convirtieron en lo que el libro contenía. Asael sintió un nudo en el estómago. ¿Qué hay dentro? La criatura sonrió. La respuesta a la pregunta que ni Dios quiso contestar. Asael apretó el libro. ¿Quién es Aneris? La criatura se desvaneció. Una nueva figura surgió entre las columnas. Una mujer, flotando, vestida con un velo negro que no tocaba el suelo. No tenía sombra, sus ojos eran lagos quietos, su piel brillaba como piedra lunar. Su voz era un susurro que dolía. Soy Aneris, fui la primera en encontrar el libro, fui la única en cerrarlo, y desde entonces, espero. Asael retrocedió. La figura no se acercaba, pero su presencia invadía todo. Era majestuosa y trágica al mismo tiempo. ¿Por qué cerraste el libro? Porque cuando lo abrí, entendí algo que ningún mortal, ningún ángel, ni siquiera los tronos, están preparados para saber. ¿Qué? Ella se inclinó, como si estuviera a punto de confesar un secreto, que no existe un solo Dios, que no hay una sola voluntad, que el universo no fue creado por amor, sino por miedo. Asael sintió que el mundo temblaba, el aire cambió, todo se volvió gris, las sombras que vagaban por la ciudad se detuvieron, todo escuchaba. ¿Miedo a qué? Aneris susurró. A nosotros. El libro se abrió solo una pulgada, las cadenas no se rompieron, se fundieron con sus manos. Asael gritó, su piel ardía, vio visiones, un trono destruido, un coro de ángeles quemándose, un niño nacido con alas rotas. El libro contiene la historia antes de la historia, dijo Aneris, la versión de la creación que fue borrada. Si lo abres completamente, todo cambiará. Ya no habrá cielo, ni infierno, solo, ¿verdad? ¿Y tú? Preguntó Asael. ¿Por qué sigues aquí? Ella se acercó. Por primera vez, su rostro fue visible, hermoso, lleno de cicatrices, porque aún espero a alguien que no lo abra por rabia, ni por curiosidad, sino por amor. Asael cayó de rodillas. Yo no soy ese. Aneris se arrodilló con él. Entonces tal vez, estás más cerca de lo que crees. El libro dejó de arder, el cielo sangró, y en lo más profundo del reino sin nombre, algo comenzó a subir. La ciudad se quebraba, no con violencia, no con fuego, sino con silencio. Las piedras que lo habían observado desde su llegada comenzaban a girar sobre sí mismas. Los edificios se doblaban en ángulos imposibles. El cielo ya no era cielo, era un ojo inmenso que no parpadeaba. El reino sin nombre se preparaba, no para la destrucción, sino para el recuerdo. Asael yacía en el suelo, con el libro aún atado a sus manos como una segunda piel. Las cadenas ya no eran cadenas, eran venas vivas que palpitaban en sincronía con su corazón. No dolía, no quemaba, era peor, se sentía correcto. Aneris se mantenía frente a él, en silencio, su mirada lo atravesaba, no con juicio, sino con compasión, como si supiera que lo que venía no podía detenerse. ¿Qué soy yo?, preguntó Asael, con voz seca. ¿Por qué puedo tocar esto? ¿Por qué no morí como los otros? Aneris se acercó lentamente. Cada paso que daba hacía que el entorno temblara, como si el mundo temiera su cercanía. Porque tú no naciste, fuiste llamado. Asael frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Tuve una madre, una vida, recuerdos, sufrimiento real. Sí, respondió Aneris, todo real, todo verdadero, pero no natural. Ella alzó una mano y el aire se rasgó como un velo. A través del corte, Asael vio escenas, su nacimiento, su madre sosteniéndolo con lágrimas, el cielo nocturno brillando con estrellas extrañas, y una figura, oculta, en la sombra, tocando su frente con un dedo de luz. Desde el principio fuiste marcado, no por el cielo, no por el infierno, por algo más antiguo que ambos. Asael retrocedió. ¿Qué significa eso? Aneris lo observó con una tristeza imposible. Que el día que naciste, se alteró el equilibrio, que tú no eres hijo del tiempo, eres hijo del eco. El libro brilló con intensidad. Asael sintió que algo se movía en su interior, una memoria que no era suya,
pero que había estado allí siempre, como un tatuaje en el alma, como una herida sin cicatriz. Se vio a sí mismo, de niño, pero desde fuera, como si alguien, algo, lo hubiese estado observando toda su vida, guiándolo, empujándolo hacia este momento. Fuiste creado para abrir el libro, dijo Aneris, pero el libro solo puede ser abierto por alguien que haya vivido dolor sin odio, y amor sin apego. Por eso tu vida fue así, tu pérdida, tu soledad, tu caída, todo fue una forja. Asael gritó, no de rabia, de entendimiento. ¿Soy un experimento? Aneris negó lentamente. Eres la respuesta a una pregunta que el universo olvidó. A su alrededor, los pilares del reino comenzaron a quebrarse. Las sombras que lo habitaban se inclinaban, murmuraban su nombre, no con miedo, con reverencia. El ojo en el cielo se cerró, y en su lugar surgió una figura, enorme, no podía medirse, no podía describirse, era presencia pura, un rostro compuesto por miles, una voz que no sonaba, pero que todos entendían, era el creador original, no el Dios conocido, no el de la Biblia, uno más viejo, uno que fue silenciado por el pacto. Asael cayó al suelo, el libro se elevó por sí solo, la voz habló, él no es ángel, él no es hombre, él es la grieta en el plan. Aneris se arrodilló, ¿vas a destruirlo? No, voy a revelarlo. Y entonces, Asael vio lo que ningún ser mortal podía resistir. Vio su concepción, no en el vientre de su madre, sino en el momento en que una parte del universo fue cortada para crear un alma sin alineación. Vio a los ángeles discutiendo, a los demonios susurrando, vio a Dios llorar, vio lo que el libro contenía, la historia de una creación donde el ser humano sería el arquitecto final, y Dios, solo el testigo, una creación, sin necesidad de fe. Asael gritó, pero su voz no salió de su boca, salió del libro, el mundo tembló, el reino sin nombre comenzó a romperse desde adentro. Aneris se levantó y lo abrazó, no te resistas, deja que la verdad te atraviese, solo entonces sabrás quién eres. Asael lloró, y por primera vez, sus lágrimas fueron luz. Cuando Asael abrió los ojos, ya no estaba en el reino sin nombre, y sin embargo, nada era igual. El suelo bajo sus pies era tierra, tierra real, árida, agrietada, un campo olvidado, donde el viento susurraba como un anciano enfermo. El cielo era gris, sin nubes ni sol, solo una claridad pálida que no daba calor ni sombra. A lo lejos, montañas desnudas parecían observarlo. El libro ya no estaba en sus manos, estaba dentro, lo sentía bajo su pecho, latiendo con un ritmo que no podía detener. Su alma estaba enlazada a él, ya no era portador, era recipiente. Asael respiró, la tierra respondió, con su exhalación, el suelo tembló levemente, árboles secos giraron sus ramas hacia él, los insectos emergieron de la tierra para mirarlo, incluso el aire parecía esperar algo, y entonces, comprendió, el mundo lo reconocía, el libro había empezado a derramarse, a cientos de kilómetros, en templos olvidados, bibliotecas selladas por siglos, y cavernas sagradas bajo tierra. Las paredes comenzaron a sangrar símbolos antiguos, algunos sacerdotes cayeron de rodillas, otros huyeron, con los ojos vacíos de cordura. Las escrituras que hablaban del libro sellado con 7 cadenas ardieron en fuego azul. En las catedrales, los vitrales temblaron. En los desiertos, los profetas sin lengua comenzaron a hablar. El portador ha sido tocado, la verdad se ha encarnado, el plan ya no es único. Mientras tanto, Asael caminaba, no sabía a dónde iba, pero sus pies lo llevaban con propósito. Atravesó ruinas, atravesó pueblos abandonados. Cada lugar por donde pasaba dejaba una estela, flores que brotaban y morían al instante, animales que lo seguían con reverencia, ancianos que soñaban su rostro antes de conocerlo. En un poblado pequeño, donde la gente no rezaba desde hacía generaciones, una niña se acercó a él. Tenía los ojos completamente blancos. Lo tomó de la mano y susurró, yo te soñé. Asael se arrodilló. ¿Cómo me viste? Como un fuego que no quema, como una herida que sana. Los adultos se acercaron, algunos con temor, otros con fe. Nadie hablaba, todos sentían, sabían que no era un hombre común, sabían que algo en él era distinto.
y aunque no entendían qué era el libro, lo percibían como una promesa, o una amenaza. Asael tocó el corazón de la niña lloró, y dijo una palabra que nadie allí conocía, pero que todos comprendieron: reversión. En ese instante, el cielo tronó. Muy lejos de allí, en un lugar sagrado bajo el mar, dormía una orden antigua, hombres y mujeres nacidos sin nombre, criados por generaciones con un solo propósito: impedir que el libro fuera abierto. Uno de ellos, un anciano cubierto de tatuajes sagrados, se despertó gritando: «Ha comenzado, el libro ha pasado al alma». El templo subterráneo se llenó de campanas invisibles. Sellos antiguos comenzaron a romperse, las paredes murmuraban, el fuego cambió de color, y una figura cubierta en oro se levantó de su trono de piedra. «Debemos destruir al portador, antes de que recuerde completamente». Asael caminaba mientras todo el mundo temblaba por dentro. No era caos, aún, era un estremecimiento, un presentimiento en lo más profundo de cada ser humano, que algo, en lo invisible, estaba cambiando, algo que ni la ciencia, ni la religión, ni la historia, podía controlar. La gente empezaba a tener sueños con él. En una ciudad sin nombre, un artista ciego pintó su rostro sin haberlo visto nunca. En un convento en ruinas, una monja escribió un poema exacto sobre su viaje. En el corazón de una bestia dormida, en un bosque donde nadie entraba, un rugido brotó, y la tierra se partió. Asael encontró una cueva. En su interior, había un altar tallado con símbolos iguales a los del libro. Esperaba encontrar respuestas. En su lugar, encontró una figura, un hombre encapuchado, viejo, cubierto por cicatrices que hablaban de 1000 batallas. Su voz era como piedra quebrada: «Llegaste tarde». Asael lo miró con desconfianza. «¿Quién eres?». El anciano se quitó la capucha. Tenía los mismos ojos que él. «Soy quien debió llevar el libro antes que tú, pero fallé». Asael retrocedió. «¿Eres, como yo?». «No, soy lo que tú serías, si pierdes el alma antes de comprender el contenido». El anciano se inclinó y tocó la tierra. De ella brotaron recuerdos: hombres ardiendo, ciudades en ruinas, cielos sin estrellas. «Yo abrí el libro», dijo, «pero lo hice sin amor, solo con rabia, y esto fue el resultado». Asael sintió su cuerpo temblar. «¿Qué tengo que hacer?». El anciano lo miró con compasión. «Tienes que encontrar a los 3 que nacieron contigo, la voz, la llave y el filo. Solo juntos podrán decidir si este mundo merece ser transformado o devuelto al polvo». Asael frunció el ceño. «¿Dónde están?». El anciano sonrió con amargura. «Ya han comenzado a soñar contigo». Y el mundo, poco a poco, comenzaba a recordar que hubo una vez otro pacto. El aire pesaba. Tras la revelación del anciano, Asael abandonó la cueva en silencio. El mundo ya no era tierra y cielo, era una piel viva que respiraba con él. Donde antes caminaba sin rumbo, ahora cada paso tenía un eco, cada sueño, una señal. Ya no era el único. El despertar del libro había roto barreras más allá de la materia. 3 más como él habían comenzado a escuchar el llamado. 3 piezas dormidas del mismo pacto: la voz, la llave y el filo. Murmuró. «Pero, ¿dónde?». «Muy lejos, en un valle de ruinas tecnológicas donde lo sagrado había sido prohibido». Una joven despertó empapada en sudor. Su nombre era Lirien, y había nacido sin lengua. Sin embargo, aquella noche, por primera vez en su vida, habló en sueños. «Asael». Las máquinas del templo prohibido colapsaron. Las luces estallaron. En las paredes metálicas aparecieron símbolos idénticos a los del libro. Lirien, muda desde su nacimiento, se acercó a una de las marcas y colocó la mano. Sintió fuego, sintió historia, sintió a Dios. Llorando, la voz había despertado. En un archipiélago oculto por brumas eternas, un joven llamado Caerion emergió del fondo del mar. No había navegado, ni nadado, simplemente apareció. Lo encontraron desnudo, cubierto de arena, con un objeto antiguo colgado al cuello, una llave sin cerradura, grabada con la palabra origen. Desde niño, Caerion abría puertas que no existían, portales entre lugares que no estaban conectados. Siempre pensó que era una maldición, ahora entendía que era llamado. Esa noche,
Al cerrar los ojos, vio un libro ardiendo, y en su centro, a Asael, la llave había despertado, y en las tierras del filo, más allá de los desiertos sin nombre, entre montañas que se movían de noche, una joven llamada Seret blandía una espada que nadie más podía ver. Sus enemigos morían por miedo, no por heridas. Su pueblo la temía, su sombra era más larga que la del sol, pero en el fondo de su pecho, tenía una herida que no cicatrizaba. En un sueño, una voz la llamó: «Tú no eres la guerra, eres el juicio». Cuando despertó, su espada ardía, su sombra tenía alas, y sus ojos lloraban sangre. Sin saber cómo, pronunció un nombre que jamás había oído: Asael. El filo había despertado. Mientras tanto, Asael recorría desiertos. El libro lo guiaba sin hablar. A veces se detenía, y una visión le cruzaba el cuerpo: Lirien entre ruinas, Caerion cruzando un lago imposible, Seret rodeada de cadáveres que murieron con una sonrisa. No sabía por qué lo sentía tan cerca, ni por qué dolía tanto. En una noche sin luna, Asael acampó bajo el cielo quieto. El viento no se movía, las estrellas temblaban como si fueran velas. Entonces, el libro se iluminó. En su mente apareció una imagen: un campo vacío con 3 árboles muertos. Allí, debían encontrarse. Sin entender cómo, supo que tenían 3 días para llegar. Ni uno más, ni uno menos. Los 3 sintieron el llamado. Lirien huyó de su templo. Su voz interior crecía. Por donde caminaba, la gente lloraba sin razón. Su mirada quebraba muros. Comenzó a cantar, sin lengua, y los pájaros morían de belleza. Caerion siguió a una brújula que giraba sin cesar. Las puertas invisibles se abrían ante él. Vio mundos suspendidos entre segundos. Caminó sobre lagos que no existían. Dormía solo 1 hora por noche, pero soñaba 1000 vidas. Seret cruzó desiertos en llamas. Su espada no dejaba rastros, pero el suelo ardía tras ella. Las tribus la seguían, creyendo la diosa. Ella no los veía, solo caminaba hacia la imagen, y 3 árboles, y un rostro, el rostro que no podía olvidar. Asael llegó al lugar. 3 árboles resecos, nada más. Se sentó entre ellos. Esperó. El primer día, el viento trajo ecos. El segundo, el cielo se agrietó brevemente, como una piel vieja. El tercer día, el mundo contuvo la respiración. Y entonces llegaron. Primero, Lirien. Sus pasos no hacían ruido. Sus ojos eran agua viva. Asael la miró, y ella lo abrazó, sin palabras. Pero en su mente, oyó: siempre supe que existías. Después llegó Caerion, surgiendo de un lugar imposible. Traía la llave colgando, sangrando luz. Tocó el hombro de Asael, y éste sintió como su alma encontraba equilibrio. Y por último, Seret, cubierta de polvo, su espada invisible temblaba. Sus ojos lo atravesaron como una flecha. No lo saludó, solo dijo: dime qué hay que hacer, y lo haré. Los 4 se miraron, no como desconocidos, como fragmentos que por fin se reunían, como si el universo los hubiera separado a propósito para no ser descubierto. El libro volvió a aparecer entre las manos de Asael, sin cadenas, sin fuego, solo con una palabra en su portada, escrita con su propia sangre: en lo alto del cielo, más allá del alcance de las aves, un consejo celestial se agitó. Se han reunido, el libro los ha aceptado, la verdad no puede ser contenida. Y uno de ellos, antiguo como el primer susurro del universo, pronunció las palabras prohibidas: entonces, deben morir. El día era quieto, demasiado quieto. No corría el viento, no cantaban los pájaros. El sol, suspendido como una herida abierta en el cielo, no se movía ni una fracción. Era como si el tiempo se hubiera detenido por respeto, o por miedo. Asael sostenía el libro, sus manos no temblaban. Los otros 3 lo rodeaban. Ninguno hablaba, no necesitaban palabras. En sus pechos, el mismo pulso. En sus almas, la misma certeza: aquel día cambiaría el mundo para siempre. Lirien se acercó, puso su frente contra la del libro. De sus labios, inexistentes, brotó una canción muda. El libro brilló. Un anillo de símbolos se encendió alrededor del grupo. Caerion, con la llave sangrando luz,
la levantó y la hundió en el aire, no en una cerradura física, sino en la realidad misma. El mundo crujió. Seret alzó su espada invisible, con un solo movimiento cortó el aire frente al libro, el cielo retumbó, un rayo de sombra descendió, pero no golpeó, se inclinó, como si su arma no solo partiera materia, sino también voluntad divina. Asael abrió el libro, y entonces, todo se quebró, en el corazón del cielo, las huestes se alzaron, las trompetas que solo se escuchaban cuando nacía un universo comenzaron a sonar. Ángeles de 6 alas y ojos múltiples descendieron por columnas de fuego, sus bocas no hablaban, pero sus pensamientos eran lanzas. La palabra prohibido resonó como un trueno en los confines del firmamento. Han abierto lo que no debía ser tocado, han revelado lo que fue sellado antes del tiempo. Deben ser silenciados. El trono del Altísimo permanecía quieto, pero no vacío. Dios observaba, no con ira, con dolor. En lo más profundo del abismo, el infierno estalló en júbilo. Los demonios, encadenados por voluntad ajena desde hacía eones, comenzaron a reír, no con burla, con esperanza, porque sabían lo que el cielo temía. Si los 4 lo leen, el pacto será roto, y los hombres volverán a elegir. Lucifer, desde su trono de oscuridad líquida, levantó la vista y dijo: el juicio ya no nos pertenece. En la tierra, el caos comenzó. Ciudades enteras soñaron al mismo tiempo. Millones vieron un campo con 3 árboles muertos, y en el centro, un libro abierto que sangraba luz. Algunos cayeron de rodillas, otros se arrancaron los ojos, iglesias se derrumbaron, templos antiguos ardieron por dentro, las escrituras cambiaban solas, reescribiéndose con nombres que nunca habían sido pronunciados. El mundo, recordaba, Asael leía. Cada palabra del libro era una estrella naciendo. Lirien leía, cada línea borraba una mentira milenaria. Caerion leía, y con cada frase, una puerta se cerraba, y otra se abría. Seret leía, y con cada símbolo, el juicio dejaba de ser amenaza, para volverse derecho. Cuando la última palabra fue leída, los 4 alzaron la vista al cielo, y entonces ocurrió. Una figura descendió, no era ángel, no era demonio, era un ser hecho de pura ley, pura estructura. Sus ojos eran relojes, su piel, manuscritos vivientes, su voz era un juicio. Han quebrado el pacto original, han leído lo que ni siquiera el Creador ha terminado. Por eso, deben desaparecer. La figura extendió una mano, el mundo tembló, pero entonces, Asael habló: ya no somos criaturas, somos testigos, y lo que hemos visto no puede ser olvidado. El ser de ley titubeó, por primera vez en su existencia, dudó. Lirien cantó, Caerion giró la llave, Seret apuntó su espada al cielo, y Asael gritó: ya no hay miedo, ya no hay cadenas, ya no hay silencio. El cielo se partió en 2, no cayó fuego, no descendió juicio, cayó luz, y de la luz surgió una voz que nadie esperaba, no la del Creador, no la de los ángeles. Era la voz del mundo, de cada criatura, de cada lágrima derramada, de cada pregunta jamás contestada. Ellos deben vivir, y el juicio se detuvo, pero no fue el fin, porque ahora, con el libro abierto, el mundo debía elegir, y elegir traería consecuencias. El libro flotaba, no sobre manos, no sobre tierra, flotaba en el centro del todo, entre lo visible y lo que jamás se había imaginado. Cada palabra leída había quebrado una ley, cada página abierta había alterado una capa del universo. Ahora, ante los ojos de los 4, el libro ya no era libro, era un corazón latiendo con la memoria de la creación. Asael, Lirien, Caerion y Seret lo miraban en silencio. El juicio se había detenido, sí, pero la consecuencia apenas comenzaba. El cielo no intervenía, el infierno callaba, y la tierra esperaba una decisión, la decisión final: reescribir la historia de la humanidad, o devolverla al polvo eterno. Una figura surgió de la luz, no era Dios, no era un ángel, era la voz original, la que había hablado antes del tiempo, la que había susurrado el primer verbo que hizo existir al universo, una forma sin forma, un rostro sin rostro, un eco que caminaba. Su mensaje no fue hablado, fue sentido. Ustedes 4,
son la grieta que la eternidad no pudo sellar. Ustedes han leído el texto prohibido, ahora, deben elegir. Asael fue el primero en hablar. ¿Y si no decidimos? Entonces, el mundo se fragmentará, las almas vagarán sin forma, la creación se pudrirá en su propia espera. Caerion frunció el ceño. ¿Y si reescribimos? Entonces crearán un mundo sin pasado, un mundo nuevo, uno que no conocerá al Dios anterior, ni al infierno, ni al pecado. Seret apretó los dientes. ¿Y si lo destruimos? Entonces todo volverá al cero, el verbo será silenciado, y ustedes dejarán de ser. Silencio, un abismo eterno. Lirien cerró los ojos. De su pecho brotó una canción, una melodía que no pertenecía a este mundo, y con ella, el campo de los 3 árboles muertos floreció por primera vez. ¿No hay otra opción?, susurró Asael. La voz respondió: la única opción es crear. Asael cayó de rodillas. ¿Quiénes somos nosotros para decidir el destino de todo? Y entonces lo entendió, no por lógica, no por visión, sino por experiencias, porque nadie más podía. Los cielos habían fallado, el infierno se había rendido, Dios se había ocultado, solo ellos, cargados de heridas, pérdidas, amor, rabia, dudas y verdad, eran capaces de elegir sin buscar poder, sin buscar trono. Lirien se acercó al libro, puso su mano, una nueva página surgió, en blanco. Caerion puso la suya, la llave flotó sobre ella. Seret levantó su espada, tocó el borde del libro, la hoja se volvió luz. Asael fue el último. No sé qué escribir, dijo. La voz susurró: escribe lo que nunca se atrevieron a pedir. El libro tembló, del cielo descendieron palabras, no mandamientos, no leyes, preguntas. ¿Qué es el alma si no puede elegir? ¿Qué es la fe sin libertad? ¿Qué es Dios sin el hombre? Una tormenta de memoria cruzó el universo. Civilizaciones antiguas surgieron en un segundo, solo para desaparecer. Bestias que nunca fueron creadas rugieron en la mente de los valientes. Todos los humanos, en todas las edades, sintieron que algo profundo se despegaba de su pecho. No era dolor, era liberación. Asael escribió una sola frase: que la verdad no dependa del miedo, y con eso, el libro se selló, no con cadenas, sino con aceptación. La tierra se agitó, no se destruyó, no ardió, simplemente mudó de piel. Los que dormían despertaron con lágrimas sin razón. Los templos se desvanecieron en polvo suave, las escrituras se reescribieron solas. La fe dejó de ser orden, y se volvió búsqueda. El cielo no lloró, el cielo guardó silencio, porque por primera vez, no tenía nada que decir. Los 4 miraron el libro, ahora convertido en piedra. El campo era verde, el sol avanzaba, la humanidad entera tenía la posibilidad de comenzar de nuevo, y los 4 sabían que, desde ese instante, ya no eran humanos, no eran dioses, eran memoria viva, y así, comenzaron a caminar en distintas direcciones, sabiendo que el mundo los olvidaría pronto, porque solo los errores se recuerdan, y lo que ellos hicieron fue crear la libertad. El mundo cambió, pero no como en las historias. No hubo una explosión de luz, ni una era dorada, ni una armonía inmediata. El cambio fue sutil, profundo, casi invisible. Las personas comenzaron a hacer preguntas que antes no se permitían. Comenzaron a sentir más, a pensar más. La fe no desapareció, evolucionó. Ya no era un sistema, era una llama individual, viva, libre. No hubo cielos que recompensaran, no hubo infiernos que amenazaran, solo una existencia en la que la verdad debía ser descubierta, no impuesta. Y sin embargo, entre la nueva libertad y el asombro silencioso de una humanidad naciente, algo despertó, no en lo alto, ni en lo profundo, sino en lo olvidado. Asael caminaba solo por los linderos del mundo. El libro, ahora piedra, lo había dejado, ya no lo necesitaba. Su cuerpo seguía cargando el pulso del antiguo pacto, pero sin cadenas. La gente que lo encontraba no lo reconocía. Era un rostro entre millones, un caminante más, y eso le gustaba. Pero una noche, en un pueblo donde los niños ya no soñaban con castigos, una sombra lo encontró. No tenía forma, no tenía voz, pero cuando lo tocó, Asael cayó de rodillas. En su mente, una imagen,
una silla vacía, un nombre tachado, un grito contenido por milenios. ¿Qué eres?, preguntó Azael, jadeando. La sombra respondió con una única palabra. El resto, muy lejos. Caerion construía portales para quienes deseaban descubrir el universo por sí mismos. Seret protegía a las comunidades del caos que inevitablemente nacía donde no había reglas antiguas. Lirien cantaba en ciudades donde el lenguaje aún era prisión, y su voz sanaba sin explicación. Todos sintieron, al mismo tiempo, la herida, un corte en la tela del mundo, un regreso imposible. En los despojos del cielo, donde las alas arrancadas de antiguos ángeles yacían como polvo de oro apagado, algo comenzó a reunirse. No eran criaturas, no eran demonios, eran fragmentos, pensamientos que el libro no logró borrar, voluntades que se negaron a morir. La voz original los había advertido: elijan, y elijan bien, pero ningún cambio es perfecto, y lo que no fue destruido, se oculta. Azael volvió a encontrarse con Lirien, Caerion y Seret. No hubo palabras, solo una mirada entre los cuatro, como si el eco de una tormenta futura vibrara en sus huesos. ¿Qué es ese resto?, preguntó Seret. Caerion respondió, observando el horizonte. Es lo que nació del miedo a la libertad. No un dios, no un diablo, es el impulso de regresar al control, el deseo de obedecer, la nostalgia del yugo. Lirien bajó la vista, sus ojos se llenaron de lágrimas, no por temor, sino por comprensión. Si la humanidad no lo enfrenta, lo adorará. El resto comenzó a manifestarse, no como una fuerza visible, sino como ideas. Antes era más fácil, el mundo necesita reglas, sin castigo, no hay orden, y aquellos que no soportaban la nueva libertad, comenzaron a escucharlo, a construir templos en su honor, a nombrarlo con títulos falsos: el restaurador, el castigador, el dios olvidado, pero no sabían lo que invocaban. Azael y los otros tres entendieron entonces la última verdad: el mayor peligro no era el libro, era el anhelo de cerrar lo que fue abierto, y así, por última vez, comenzaron a caminar juntos, no como portadores, no como elegidos, sino como guardianes de la libertad recién nacida, ya no para leer, ya no para escribir, sino para proteger lo escrito. El resto se consolidaba, tomaba forma, una figura sin rostro pero con miles de voces, y en cada rincón donde el miedo gobernaba, crecía. Pero Azael, Lirien, Caerion y Seret estaban listos, no para imponer, sino para recordar, recordar al mundo que no nació para arrodillarse, sino para elegir. Todo se detuvo, no por miedo, no por mandato, sino porque el mundo sentía que algo se avecinaba. Los árboles dejaron de moverse, el mar se recogió más de lo necesario, las estrellas parpadearon con desorden, y los humanos, sin saber por qué, empezaron a guardar silencio, como si el aire se hubiera vuelto más denso, como si el tiempo esperara una última palabra antes de continuar. El resto tomó forma, un ser inmenso, hecho de pensamientos no dichos, culpas heredadas, miedo a la libertad y nostalgia de obediencia. Era una figura sin rostro, cubierta de símbolos sagrados que no significaban nada. Caminaba con paso lento, pero cada pisada marcaba un dogma nuevo. Donde pasaba, la gente lo seguía, no porque lo amaran, sino porque no sabían qué hacer sin él. Lo llamaban por nombres antiguos, lo confundían con el Dios perdido, le ofrecían sus voluntades: guíanos, corrígenos, castíganos. El resto sonreía sin boca. Azael lo vio desde lo alto de una montaña. A su lado, Seret hundía la espada en la roca para que el suelo no colapsara. Caerion abría portales a lugares olvidados para proteger a los que aún dudaban. Lirien cantaba sin voz para mantener vivo el recuerdo de la elección. Ya no basta con la verdad, murmuró Azael. Debemos recordársela al mundo, con dolor, si es necesario, no con guerra, respondió Seret, pero con fuego, con compasión, dijo Lirien, sin emitir sonido, con elección, añadió Caerion, como siempre debió ser. El resto se detuvo en una ciudad, la misma donde, siglos atrás, el hombre creó sus primeras leyes. Se alzó sobre una torre que nunca fue templo, pero ahora lo parecía, y habló, no con voz, con obediencia: renuncien a su libertad,
devuélvanme el control, yo los salvaré, de ustedes mismos. Miles se arrodillaron, y entonces, los 4 llegaron. Asael caminó hasta la plaza. Lirien flotó sobre las cabezas, sus lágrimas mojando los muros. Caerion rompió las puertas que cerraban el pensamiento. Seret dibujó un círculo con su espada. No era protección, era elección. Y frente a todos, Asael alzó la voz. No somos sus salvadores, no somos dioses, pero traemos memoria. Antes, el hombre no decidía. Antes, el miedo era doctrina. Antes, la verdad era castigo, pero ya no. El resto rugió, el cielo se volvió negro, las sombras comenzaron a engullir a quienes dudaban. No pueden existir sin mí, gritó. Ustedes son producto de mi ausencia, yo les di identidad. Y entonces, Seret alzó la espada invisible. Caerion colocó la llave en el aire. Lirien abrió los labios, y la ciudad entera escuchó un canto que nunca había sido creado. Asael alzó la mano, y no atacó. Preguntó, ¿eligen vivir con miedo, o caminar con incertidumbre? ¿Eligen cadenas, o el vértigo de la libertad? Uno por uno, los humanos comenzaron a levantarse, temblando, llorando, pero de pie. El resto comenzó a encogerse. La criatura gritó con 1000 voces, sin mí, no son nada, a lo que Asael respondió, con una sonrisa cansada, sin ti, somos todo lo que nunca nos permitieron ser. Y con esa frase, el resto se quebró, no por fuerza, por olvido, porque nada sobrevive cuando ya no se le cree. La luz volvió, no como una recompensa, como un comienzo. El mundo, ahora libre, sin cielo ni infierno, sin libro ni ley grabada en piedra, comenzó a escribirse día a día en el corazón de cada ser. No todos eligieron bien, no todos entendieron, pero todos pudieron decidir, y eso bastaba. Asael, Lirien, Caerion y Seret se separaron, esta vez para siempre. No necesitaban verse, ya estaban en todas partes, en cada decisión valiente, en cada acto compasivo, en cada rebelión silenciosa contra el miedo. Sus nombres no se enseñaron en libros, sus rostros se olvidaron, pero su legado vivió, porque aquel fue el día en que el mundo volvió a decidir, y el verdadero pacto fue cumplido.